opinión de Alan Capetillo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Con el gusto de saludarte a ti al auditorio. El tema de la pandemia sigue acaparando la agenda pública, las opiniones, el tiempo, todo. Y hasta los grandes debates filosóficos, porque me parece que en los próximos tiempos, y de hecho lo hemos visto con este tema de este tenista a nivel internacional de Djokovic, la discusión respecto del derecho de las personas a no vacunarse. ¿Existe este derecho? Algunos pensamos que sí. Tengo que aclarar, yo estoy vacunado. Claro. Pero lo cual no significa que no pueda entender o reconocer el derecho de una persona de asumir los riesgos de no vacunarse. Sí, aparte hay una discusión muy amplia respecto de, finalmente, personas que pueden estar simplemente a la expectativa de ver en el tiempo cómo funcionan las vacunas. Hay algunos que preferimos simplemente tomar la opción en cuanto se presentó. Hay quien no quiere vacunarse por cualquiera que sea la razón. La pregunta ¿es o no es una decisión que individualmente tengamos o no tengamos el derecho a tomar? Es una discusión sobre libertades, en un contexto además donde pues, obviamente va a haber siempre un contraargumento en atención a un impacto que pueda haber en términos colectivos, que además es un impacto inconmensurable, puesto que por su propia naturaleza la pandemia no admite saber dónde está presente. Simplemente partes de una idea de que una persona que no está vacunada de alguna forma para ti constituye un riesgo, ¿no? Es una gran discusión para los juristas, para los jueces, para los legisladores y para el conjunto de la sociedad, porque aun cuando en este momento, particularmente hoy, tengamos este momento de miedo, de histeria, de alarma por los índices de COVID, de Omicron, pues no deja de estar en la discusión de nuestros derechos y nuestras libertades, porque una de las cosas que quizás sea de las más riesgosas de la pandemia es hasta qué punto, con tal de combatir la pandemia, vamos a ceder derechos, libertades a los políticos para que nos impongan políticas obligatorias sobre nuestra libertad, ¿no? Es uno de los grandes temas que está ahorita planteándose a nivel mundial, que este tema de este tenista lo puso en la mesa a nivel internacional, pero que no tardará en salir con estos temas de los llamados pasaportes COVID, que te empiezan a pedir algunos países o algunas regiones de algunos países, que eventualmente se empezarán a pedir en los antros, en los bares, o que incluso los gobiernos los van a instituir. Pero ahí está la pregunta. Si alguien tiene el derecho de no vacunarse, otro tiene el derecho de solicitarte como requisito ese certificado para que entres, por ejemplo, a su restaurante. ¿Y no es eso un acto muy parecido a la discriminación? Es una pregunta interesante. No Sí, en tanto que pones en riesgo a otros. Pero estás suponiendo el riesgo porque no lo conoces. Tú no sabes si esa persona está o no contagiada de COVID. De hecho, ese es el gran problema con el COVID, que realmente no sabes dónde está. ¿Sí? Tú simplemente le impones una restricción a una persona sobre una idea preconcebida de que una persona que no está vacunada es un riesgo. Ese es el gran problema. Hay una preconcepción, hay de alguna forma un estereotipo que se construye alrededor de la persona. Esa persona es peligrosa por definición, pero además en una lógica de que finalmente la vacuna es una protección más bien personal del individuo, es para no enfermarte tú, o en caso de que te enfermes, no grave. No grave. No es un tanto de, si yo no estoy vacunado, es más bien mi riesgo. Si tú no quieres correr el riesgo, pues vacúnate. Es una discusión compleja sobre derechos y libertades. ¿Hay precedentes? No, ¿O estamos ante un fenómeno inédito? Yo creo que es un fenómeno inédito. Hay muchas discusiones. Seguramente planteará en temas de derechos humanos, en temas de hasta dónde llega el derecho a la libertad personal en un contexto de esta naturaleza. Algunos somos más partidarios de una concepción libertaria, de una libertad personal prácticamente absoluta, pero habrá quien plantee lo contrario y habrá quien diga que un deber de solidaridad existe y que esto implica tener que imponer estas restricciones por un tema de alguna forma de seguridad para el conjunto de la colectividad. Es decir, habrá quien diga que el fin justifica la restricción que se está imponiendo, el fin justifica los medios, es un criterio utilitarista. Y habrá quien desde una moralidad deontológica diga, no, pues que la libertad individual no puede restringirse independientemente de cuál sea el riesgo que tú digas que pretendes combatir. Al final el tema es, ¿el fin justifica los medios o no justifica los medios? Imponer la vacuna como una restricción a los derechos o a las libertades de un individuo como una obligación es a partir de una idea de un bien mayor, que es este tema de la seguridad o la salubridad, pero al mismo tiempo pues estás pasando por encima de la libertad de un individuo para decidir
si se quiere o no se quiere meter este biológico en el cuerpo. Es una discusión muy interesante, creo que tenemos que darla con mucha sensatez, porque pues finalmente sí están en juego el concepto mismo de lo que son nuestros derechos y nuestras libertades, ¿no? Porque si el fin justifica los medios para una cosa, ¿por qué no para otras? ¿Me explico? Y entonces empiezas a discutir en qué casos se puede restringir la libertad y se le puede imponer a una persona determinada acción que va en contra de su libertad personal, incluso de su propio cuerpo, y en qué casos no y con qué criterio. No es una discusión sencilla, abre la puerta pues básicamente a una discusión infernal, ¿no? E imposible, porque ni siquiera hay medios para llegar a un consenso. No hay medios para llegar a un consenso. En términos de derechos humanos, pues tú depende de cómo los interpretes también, pero otra vez te puedes ir a una posición clásica deontológica y dirías, pues es que los derechos humanos son individuales y si la persona tiene un derecho sobre su propio cuerpo, tiene derecho a no vacunarse si no quiere. Sí, en un término de una concepción finalista, de una concepción de que el fin es la dignidad del ser humano, la libertad del ser humano, y el ser humano decidirá si corre el riesgo de no vacunarse o no, que primeramente es un riesgo personal y solo de forma secundaria es un riesgo para otros individuos. Y en esa línea, en el terreno de lo privado, ¿no tienes también pues la facultad de entonces discriminar a otro? Pudiera discutirse. ¿Qué pasa si en un espacio privado, no público, porque en lo público es muy difícil esa discusión, pero en el espacio privado podrías plantear, estas son mis reglas, ¿sí? Y si no cumples con mis reglas, no puedes entrar aquí. Pero luego trasladas, por ejemplo, ese criterio a lo que pasó en Six Flags en la semana, en un tema un poco distinto, pero también en la misma dinámica, el tema de las personas homosexuales que estaban dando un beso en un espacio privado. En un espacio privado. ¿Qué pasa? En un espacio privado se puede imponer cualquier regla a las personas que habitan ahí. Y tú decides si vas o no vas. Ok, entonces, fíjate lo infernal que es la discusión. Sí, claro. En este caso llegas a la conclusión de que si Six Flags quiere poner como regla que los homosexuales no pueden besarse dentro de sus instalaciones, entonces es una regla legítima y válida porque estamos dentro del contexto de la propiedad privada. ¿Me explico? Y entras en una discusión infernal sobre el concepto de discriminación, de libertad y de qué se puede y qué no se puede hacer a la hora de restringir libertades en función de bienes mayores en relación con la idea de o no de discriminación. Es muy interesante la discusión. Al final la gran pregunta es, ¿quién decide? Pues en teoría tendrán que debatirlo nuestros legisladores, que son nuestros representantes políticos, de entrada. Sí, en una última instancia, pues siempre la tiene que discutir el pueblo en función de sus particulares posiciones ideológicas y de qué partidos votará en función de qué concepción o idea de libertad defiendan, ¿sí? Una libertad más de derecha, más libertaria, que es propiamente, bueno, va la redundancia, de derecha, o una libertad más de izquierda, más progresista, más utilitarista, con más intervención del Estado, que también implica siempre darle más poder a los políticos, que es parte del problema. ¿Sí? Porque en última instancia esto de decidir cómo se restringe o no se restringe la libertad llega al criterio de una persona o de un individuo que toma una posición de autoridad, que es finalmente lo que luego critica la derecha, ¿no? Es que darle este poder de hasta dónde llegan los límites de la libertad a los políticos es muy peligroso. ¿Sí? Porque se puede prestar para el autoritarismo y es parte del gran debate filosófico entre la izquierda y la derecha, entre los límites de la libertad en relación con esta tensión con la seguridad, ¿no? Siempre ha habido este debate a nivel filosófico entre la libertad y la seguridad. El máximo nivel de seguridad que el Estado te puede plantear es tenerte guardado en una celda. Ahí no puede haber nada más seguro. El problema es que destruyen todas tus libertades. Pero el máximo nivel de libertad es una plena libertad donde nada intervenga en tu esfera individual. El problema es que eso puede tener repercusiones en la convivencia humana, ¿no? ¿Cuál es el punto que debemos adoptar? Es cuestión de la ideología de cada individuo y de un gran debate político y sociológico que se tiene que dar. En síntesis, estamos frente a un problema complejo y sin salida a la vista. Y no tiene salidas fáciles, ni filosóficas, ni jurídicas, y que requiere discutirse con la mayor seriedad, particularmente para evitar la demagogia, porque es un tema, un debate tan complejo donde los reduccionismos son muy sencillos. Y esto implica pues que personas luego adopten posiciones que las dogmaticen, ¿sí? Y eso, naturalmente, como dices, es muy peligroso. Alan Capetillo, muchas gracias. Mi estimado Joaquín, buena tarde. Él es comentarista en Buenas Tardes Aguascalientes, 1:28. La información más actual en Buenas Tardes Aguascalientes.